mañana voy a aprovechar el tiempo para compartirles un tema que yo he querido titular y desarrollar en conjunto con ustedes, hermanos en proceso. Quiero hablarles sobre hermanos en proceso porque creo que hay muchas incertidumbres y muchas preguntas que nosotros nos hacemos a lo largo de nuestro transitar en la vida cristiana. Hay personas a las que nosotros llegamos a conocer de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, los conocemos y nos hemos preguntado en algún momento, ¿será que esa persona algún día podrá cambiar? Y cuando vemos que el tiempo pasa y algunos de nuestros amigos, hermanos de la congregación, familiares inclusive, con el paso del tiempo pareciera ser que siguen siendo los mismos, esta pregunta de alguna manera nos sigue retiniendo en el oído y de alguna forma nosotros queremos estar seguros cuándo podrán cambiar las personas que muchas son amadas, pero nos han hecho daño y sabemos que también se han hecho daño a sí mismos. Hace muchos años había un predicador que fue a una congregación y dio un mensaje maravilloso. Dios lo usaba en sanidad, milagro. Es este tipo de predicadores carismáticos que imponía la mano y la gente se caía. Había un joven que tenía una fama en aquella congregación muy negativa. La gente lo conocía como una persona muy mentirosa y de verdad el muchacho siempre estaba diciendo mentira. En todos lados decía una mentira. Pero esa noche en aquella campaña el predicador impuso sus manos sobre él y él cayó de largo a largo. Allí lloró y lloró y lloró y se levantó y se fue y todo el mundo pensaba que Dios había tratado con él y que esa persona finalmente iba a cambiar. Llega el día siguiente la actividad y el pastor pregunta, ¿habrá alguna persona que quiera testificar lo que el Señor habrá hecho en su vida? Y el hermanito levanta la mano y el pastor con cierto recelo no sabía cómo evadirlo para que él no pasara, pero finalmente de tanta insistencia él le permite. El joven toma el micrófono y comienza a relatar su testimonio. El Señor hizo un milagro grande en mi vida. Ustedes me conocen que yo era una persona tan mentirosa, yo decía tanta mentira y en todos lados el testimonio mío estaba rayado por tanta y tanta mentira que yo decía. Pero anoche pasó algo increíble. El Señor me tocó. Cuando el predicador puso sus manos sobre mí, yo sentí la obra del Espíritu Santo. Y cuando caí, el Señor estaba tratando conmigo. Me levanté y ustedes me vieron que yo lloraba. Y llegué a mi casa y seguía llorando. Y me fui al cuarto y seguía llorando. Y lloré y lloré y lloré. Y lloré toda la noche. Amanecí y seguía llorando. Y llené 3 pipotes de agua de este tamaño llorando porque el Señor me quitó las mentiras. A lo mejor nos preocupa porque usted habrá visto alguna persona que llega aquí y cuando el Señor lo toca uno dice, ahora sí es verdad que va a cambiar. Ahora sí es cierto que va a cambiar. Y hemos visto gente caerse, hemos visto gente llorar y no cambian. No cambian. Siguen igual de problemáticos, siguen igual de conflictivos. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda compartir conmigo lo que es el proceso de transformación que se da en una persona y que de alguna u otra manera tarde o temprano se va a realizar. Hay 6 cosas rápido que voy a mencionar que tienen que ver con el proceso que Dios comienza en el corazón o en la vida de una persona. 6 cosas que voy a mencionar rápidamente. La primera, Dios está comprometido a cambiarnos. Dice el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un compromiso de Dios, le parezca a usted o no. Aunque usted crea que es imposible que esa persona pueda cambiar, créame, va a cambiar. No habrá cambiado todavía, pero en algún momento lo va a hacer porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo segundo es que la transformación que ocurre en cualquier persona que ha creído en el Señor no se da a través del esfuerzo humano o de la imposición que nosotros podamos tener. No es un trabajo humano, es la obra preciosa y perfecta del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice que es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer
por su buena voluntad. Número 3, la única forma de que esto pueda concluirse o pueda producirse es a través de la renovación del entendimiento. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice su palabra que lo que produce transformación es la renovación del entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Cuando nosotros sacamos los antivalores, productos de nuestra cultura, nuestra formación, nuestra educación, y los sustituimos por los valores de la palabra. Llegamos a Cristo creyendo muchas cosas que no son como nosotros pensábamos, y cuando nos confrontamos a conocer la palabra, de alguna forma ella ofende nuestra forma de pensar y comienza a cambiar esos antivalores por los valores de Dios. Eso quiere decir que es un proceso lento, seguro, y en algunos va a ser más rápido, y lo que va a determinar que ese proceso se agilice es la renovación del entendimiento. Así que si usted me está oyendo en esta mañana sin darse cuenta, usted está renovando su entendimiento y ese proceso se está realizando en su vida. La gente no se transforma ni cambia el día que nace de nuevo. Cuando venimos a Cristo, lo único que ocurre es que hay un cambio de estatus. Vivíamos en tiniebla y Dios nos traslada al reino de la luz, pero seguimos teniendo problemas, estamos crudos con muchas cosas que todavía el Señor necesita trabajar. Imagínense por un momento que en esta hora haya una persona aquí que viene de la cárcel, salió anoche de la cárcel. Salió de la cárcel porque es un violador en extremo. Ha violado 10 mujeres, ha violado 8 niños y ha violado 20 hombres. Imagínense un violador de ese calibre. Él llega a este lugar y después que yo termino el mensaje, yo digo, ¿habrá alguna persona que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y esa persona que está allí levanta su mano. Hipotéticamente, imaginémonos, porque nosotros no conocemos el corazón, pero imaginemos hipotéticamente que esa persona está aceptando a Cristo de corazón y de manera sincera y genuina. Yo le pregunto, ¿esa actitud de arrepentimiento genuino producirá en él el nuevo nacimiento? ¿Sí o no? Entonces hacemos la oración de fe. Pregunto, ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? Los veo como un poquito dudoso. Es un violador, pero Cristo tiene misericordia de esa alma violadora. ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? Ok, él nació de nuevo. Aceptó a Jesucristo. El pastor Oliver me pide un favor y me dice, hermano, necesito que vayas a Miami y regreses el fin de semana porque quiero que compartas con nosotros. Yo le digo, yo voy, pero voy a dejar a mi esposa y a mis hijos. Yo voy y vengo. Y el hermano al salir me dice, yo no tengo donde dormir. No importa. Tú te puedes quedar con mi esposa y con mi hijo mientras yo voy y vengo, porque nació de nuevo. Pero es que nació de nuevo, pero no ha renovado el entendimiento. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El problema no es el nuevo nacimiento, el problema es renovación del entendimiento. Creemos en el Señor y estamos cruditos. Venimos con tantos hábitos, tantas mañas. Y algunos de nosotros nos equivocamos porque pensamos que porque una persona es salva, está lista. Y no está lista. Solamente está preparada para enfrentar su destino eterno con Cristo por toda la eternidad. Pero en esta vida aún hay muchas cosas que Dios tiene que seguir tratando, cambiando y transformando a través de la renovación del entendimiento. Número 4. El tiempo es un agente transformador. La renovación del entendimiento es un acto que va de forma simultánea al tiempo. No va a cambiar el violador ni el mentiroso de un día para otro. Él necesita tiempo. Hay una frase que se ha regado por allí que no es bíblica, aunque se parece mucho a lo que dice el texto de Eclesiastés, y es que la gente dice, el tiempo de Dios es perfecto. Suena bonito, pero realmente lo que dice Eclesiastés es todas las cosas las hizo hermosas en su tiempo. Eso es lo bíblico. Pero hay una parte del capítulo 1 al principio que dice algo que a mí me ha llamado la atención. Y es esta. Todo lo que se quiere debajo del sol
tiene su tiempo. Es decir, lo que no se quiere no tiene tiempo. Cuando una persona dice, yo quiero estar contigo, pero no tengo tiempo, eso es mentira. Yo quiero ir a la iglesia, pero no tengo tiempo, eso es mentira. Porque Eclesiastés lo que te está diciendo es que cuando tú quieres algo, siempre vas a encontrar el tiempo para hacer o para estar con lo que quieres. Porque todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Por eso cuando la gente se enamora, encuentra tiempo para estar con la persona que ama. Porque todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Esas personas que le dicen, ay, yo quería ir, pero no tuve tiempo. Ay, yo quiero estar, pero es que no tengo tiempo. Mentira. Todo lo que se quiere, diga conmigo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Así que tenga mucho cuidado la próxima vez que diga que quiso algo pero no tenía tiempo, porque es mentira. Si usted lo quiere en realidad, así tenga que brincar, saltar y buscar como sea, usted va a estar allí, porque si usted lo quiere va a encontrar el tiempo, porque la Biblia es muy clara. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Así que el tiempo es un agente transformador. Número 5, cuando hay resistencia al cambio, la renovación de la palabra en el tiempo, y usted se resiste al cambio. Usted dice, no quiero cambiar, o quiero cambiar, pero esto no quiero todavía dejarlo. No hay problema. Usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios, y como el Señor lo ama a usted tanto, Él no lo va a obligar a cambiar. Él quiere que usted cambie. Él quiere que ese proceso se realice y se termine. Pero Dios no lo va a obligar a cambiar. Y cuando hay resistencia al cambio, óigame esto que le voy a decir, se inician procesos duros y dolorosos. Y esos procesos duros y dolorosos son por amor. No son por mal, son por amor. Número 6. Hasta que no te rindas y finalmente digas, Señor, acepto el proceso, lo voy a hacer, no se terminan los procesos duros y dolorosos. Conozco un hermano que en una oportunidad, cuando oraba, le decía al Señor, Señor, úsame. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, ¿qué quieres de mí? Y él cuenta que escuchó la voz del Señor cuando le dijo, quítate del medio. Porque a veces el único problema que Dios tiene con nosotros somos nosotros mismos. Y todo lo que Dios le está pidiendo a mucha gente es que se quite del medio para Él seguir con el proceso y para Él poder hacer lo que está haciendo en la vida de muchas personas. El gran problema somos en realidad nosotros. Es muy fácil culpar a los demás, culpar a la iglesia, culpar al pastor, culpar a los hermanos, pero no hay culpa en la gente que te rodea. No es tu esposa la culpable de lo que aún no ha pasado, no es tu esposo, no son tus hijos, no es la iglesia, no son los hermanos, no es el pastor, no es el gobierno, no es el país. Eres tú, y todo lo que Dios te está pidiendo para que el proceso continúe es quítate del medio y yo voy a hacer lo que prometí que iba a hacer en tu vida. Hay una película que a mí me gustó mucho, se llamaba Leyendas de Pasión, ganó un premio Oscar de la Academia. Fue un libro que se escribió en el año 1979. La película sale en la pantalla grande del cine en el año 1944. Tenía como protagonistas dos grandes de la actuación, Anthony Hopkins y Brad Pitt. Cuenta la historia de un padre que venía de la Primera Guerra Mundial que cría a sus 3 hijos. Los 3 hijos se enamoran de la misma mujer. Uno de ellos muere en la guerra. Y cuando muere en la guerra quedan 2 que se hacen prácticamente enemigos. Uno vive con su padre y el otro se hace un político muy famoso, si no me equivoco, creo que fue en Chicago, donde él desarrolla su vida política. Y esta película es interesante porque son 3 hermanos. Y yo cuando veía la película pensaba mucho en mis hijos. Es una película de dificultad, una película de problemas, de enemistades, de conflictos. El padre dejó de hablarle por muchos años a su hijo mayor que se había hecho político, pero llegó una situación tan difícil y después de muchos años, cuando mucha gente murió, cuando mucha gente sufrió, la película termina evidenciando que aquellos muchachos que habían crecido en aquella cabaña,
ahora eran otros, porque el tiempo de alguna forma fue un agente transformador en el proceso. La gente va a cambiar, créame que va a cambiar. Para algunos el cambio va a ser más lento, para otros el cambio va a ser más rápido. Pero Dios está comprometido a que el proceso en el cual todos estamos involucrados se va a dar primeramente para gloria y honra de su nombre y para beneficio y salud de nuestras vidas y de las personas que nosotros amamos. Hay 12 cosas que yo voy a señalar lo más rápido, que van a estar identificadas con cualidades y actitudes que uno se pregunta hasta qué punto ellas pueden ser pertinentes en la vida de un creyente. Y está basado en el capítulo 37 del libro de Génesis. En el capítulo 37 del libro de Génesis, la escritura relata la vida de los hermanos de José y toda la trama tan difícil que se vivió hasta el día que él se convierte en el segundo más poderoso de Egipto. Pero durante este capítulo 37 hay 12 cualidades, no son cualidades, perdón, hay 12 características que distinguieron el comportamiento de los hermanos de José. Voy a tratar de mencionarla lo más rápido posible. Por ejemplo, en el verso 2 dice que José contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Diga conmigo, hermanos de mal testimonio. ¿Habrán hermanos de mal testimonio? ¿Cuántos aquí han conocido hermanos de mal testimonio? Número 2. Dice la Biblia en el verso 4 del 37, recuerde que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. El verso 8 dice que cuando él contó el sueño, ellos le responden: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Diga conmigo, hermanos con resentimiento. ¿Hay hermanos con mal testimonio? ¿Habrán hermanos con resentimiento? ¿Habrán hermanos molestos y bravos con otros? El número 3, o lo número 3 que encontramos acá, dice la Biblia en el verso número 4, en la parte final, que ellos no le podían hablar a José pacíficamente. Número 3, hermanos mal hablados. ¿Ha conocido usted hermanos que le responden mal a la gente y hablan mal y le gritan a la gente: déjame tranquilo, yo no voy a esto y lo otro? Hermanos mal hablados. ¿Y ese hermano cuándo va a cambiar la forma de hablar? Pues los hermanos de José eran mal hablados, no le podían hablar pacíficamente. Número 4, encontramos en el verso número 11 que ellos le tenían envidia y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos envidiosos. ¿Habrán hermanos envidiosos? No, aquí no hay. Estos que hemos mencionado, estos 4 que hasta ahora hemos mencionado, en Detroit no existen. Esos están por allá, por Miami. Número 5, hermanos de José. El papá le dice: anda y llévale comida a tus hermanos. Tus hermanos están en tal sitio. José los buscó y los buscó y los buscó y no los encontró. Y dice que andaba errante y encontró una persona que le dijo: yo los vi, pero no están aquí, están allá. Pero el papá no los había mandado allá, los había mandado acá donde José los debía haber encontrado. Ahora encontramos hermanos desobedientes al padre, que no les hacen caso, que Dios los manda para un sitio y ellos se van para otro, que Dios les dice lo que tienen que hacer y ellos no quieren hacer lo que les mandan a hacer, ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Hermanos desobedientes. Gloria a Dios que aquí no hay hermanos así. Número 6, el verso 18 dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle. Hermanos malintencionados. Hermanos malvados y malintencionados. Ahí viene fulano y empiezan a hablar cosas que no deben hablar. Gente malintencionada. Número 7. Y dijeron el uno al otro cuando lo vieron venir: ahí viene el soñador. Pero allí viene el soñador no lo dijeron porque realmente lo creyeran, lo dijeron en tono de burla. Hermanos burlistas. Hermanos que se burlan de todo, hasta de lo que no se deben burlar. Número 8. Cuando entonces lo ven cerca, dicen: ahora pues venid y matémosle. Y le echaron en una cisterna. Menos mal que estaba vacía la cisterna, porque su intención no era que la encontraran vacía.
encontramos hermanos homicidas. Y usted sabe perfectamente que Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Número 9. Salieron de allí y le contaron al papá que una mala bestia lo había devorado. En el verso número 20, ahora encontramos hermanos mentirosos. Número 10. Cuando van a poner a José en aquel lugar, y esto es el verso 22 en adelante, cuando van a encontrar a José en aquella cisterna, llegó Rubén y dijo: no, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí, vamos y venimos posteriormente para ver. Dice que la intención de Rubén era salvar a José, pero no se atrevía a enfrentarse a los hermanos que estaban haciendo algo malo. Entonces encontramos ahora hermanos cobardes que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, que saben que es lo correcto y buscan la forma de esconderse para hacer lo correcto. Los malvados abiertamente hacen lo que no tienen que hacer, y la gente que hace lo correcto se esconde para hacer lo que es correcto. Eso es cobardía. Alguien pudiera decir: Rubén era bueno. No era bueno, era un cobarde, porque él tenía que actuar abiertamente y decirle a ellos: a mi hermano no lo van a matar. Así que él buscó defenderlo, pero con una actitud incorrecta. Número 11, hermanos indolentes. Y oiga este que le voy a comentar. Ellos lanzan a José a la cisterna, allí lo dejan, y en el versículo número 25 dice que se sentaron a comer pan. ¿Qué está haciendo usted en esta mañana? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Usted está comiendo pan. El problema no es comer pan. El problema es comer pan mientras alguien está sufriendo en algún otro lugar. El problema es comer pan y olvidarnos del que no tiene pan para comer. Eso se llama indolencia. Creer que como yo estoy bien, todo el mundo está bien. A muchos no les importa quién tiene hoy que comer y quién no. Miran al hermano, lo saludan y a veces ni siquiera le preguntan: ¿cómo estás? A veces la indolencia es una de las características más tristes de la iglesia en el tiempo de hoy. Y encontramos que estos hermanos eran indolentes. Ellos comían pan mientras su hermano estaba encerrado en una cisterna. Y por último, hermanos descarados. El verso 32. Le trajeron la túnica a su papá y le dijeron: ahí está, se lo comió una mala bestia. Y el papá empezó a llorar. ¿Y usted cree que las lágrimas del papá le conmovieron el corazón a alguno de ellos? Eso no era con ellos. El papá puede llorar lo que sea. Y le preguntó: ¿están seguros? Estamos seguros. ¿Se los comió? Sí, se los comió. Esto fue lo que encontramos. Mentirosos, indolentes, pero descarados. ¿Ha visto hermanos descarados? Entonces decimos que encontramos por lo menos 12 características que el Señor necesita cambiar en muchos de nosotros: envidia, desobediencia, mal testimonio, resentimiento, hablar mal, desobedientes, burlistas, homicidas, mentirosos, cobardes, indolentes. Y encontraremos quizás una lista mucho más grande, pero solamente yo pude enumerar 12 que estaban allí escondidas en el capítulo 37 del libro de Génesis. Ahora vea lo que ocurre. Pasó el tiempo, José fue vendido y transcurrieron 22 años. Se dice que José tenía ya aproximadamente entre 45 a 48 años. 22 años no son 3 días. Pastor Oliver, ¿cuánto tiempo tiene acá ya? 6 años, 5 años. Va para 6 años. Imagínense 22 años. Casi la edad de mi hijo mayor. 22 años. ¿Cuántas cosas pasan en 22 años? El mundo que no conoce a Cristo tiene ciertas expresiones que a veces tienen razón, aunque están fuera del contexto bíblico real. Pero hay ciertas cosas en las que el argot popular y ciertos pensamientos pudieran tener algo de razón, porque se conectan con una verdad indudable de parte de Dios. Por ejemplo, el mundo llama el comportamiento de los hombres y su respuesta, el mundo lo llama karma. Y cuando algo le pasa
a alguien que está mal, dicen es que tengo mal karma. Y dice, ¿a quién le habré hecho algo que esto me está pasando? Pero no se llama karma, se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre hace, eso lo va a cosechar en esta vida. Y hasta que no cambie, va a seguir cosechando todo lo que está haciendo día a día, porque Dios de alguna u otra forma no nos está castigando con un proceso, sino que el proceso es el efecto del amor más grande de Dios para ayudarnos a convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Dios quería que los hermanos de José cambiaran, pero ellos no estaban dispuestos a cambiar tan fácil. Y encontramos que en ese lapso de tiempo, entre esos 22 años, la Biblia cuenta la historia de uno solo de ellos, de uno solo. ¿Y sabe de cuál? No de cualquiera, del mejorcito. Porque los mejorcitos probablemente eran Rubén y Judá. Porque Rubén fue el que pretendió que en algún momento, aunque fue cobarde, lo podía salvar cuando los hermanos se fueran. Pero finalmente el que tomó la decisión de no matarlo porque era su hermano fue Judá, y dijo, no lo vamos a matar, es sangre nuestra, así que mejor vamos a vendérselo a estos hombres que están por acá. Así que Judá era el mejorcito. Y la Biblia es tan precisa y la palabra de Dios es tan poderosa que omite la historia del resto y cuenta únicamente lo que ocurrió en ese lapso de tiempo con Judá. Yo me imagino que yo que estaba diciendo, les voy a contar, no les puedo contar la historia de todos porque sería mucho más tiempo, pero les voy a contar lo que pasó con uno de los mejores. Y uno de los mejores tuvo una historia lamentable. Y todo esto que estaba ocurriendo estaba enlazado con lo que habían hecho sus hermanos y lo que él mismo había hecho. Tuvo varios hijos, tuvo un conflicto con una yerna. No le voy a contar la historia porque se nos iría la mañana allí. Todos conocemos que casó a la yerna con el primero, con el segundo y con el tercero. Y al final la yerna se prostituyó y estuvo con él. Y hubo un caso de incesto terrible donde perdió, según lo que dice la Biblia, el báculo, el sello y la soga que ataba el sello. El sello representaba la identidad. El báculo representaba su estatus, porque cuando una persona tenía un báculo, el báculo identificaba que era un jeque de la época. Cuando tú actúas mal, pierdes cosas importantísimas, pero una de las más importantes que se pierden no es dinero. El dinero se recupera, se pierde la identidad genuina y real de un hijo de Dios, y se pierde el estatus que hemos tenido para ser real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y es cuando la gente comienza a darse cuenta que no importa de qué tamaño sea la Biblia que llevamos bajo el brazo, nuestra vida no está alineada a lo que predicamos, a lo que hacemos o a lo que decimos que nosotros creemos. Es cuando Dios comienza a golpear nuestras vidas para enseñarnos que en su amor está comprometido a cambiarnos. Pero en ese tiempo comenzó un proceso sobre todos los hermanos. Pero José también tuvo su proceso. ¿Usted cree que José le pasó lo que le pasó simplemente porque Dios quería que él sufriera? Mire, Dios no quiere que sus hijos sufran. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es bueno. De Dios no puede venir el mal. Ay, Dios me mandó esta enfermedad. Dios no le manda enfermedad a nadie. Dios es bueno. De Dios viene la salud, de Dios viene la vida, de Dios viene la felicidad. Dios es bueno. Tenemos que divorciarnos de la mentalidad o la identidad de creer de que Dios castiga, de que Dios hace aquello. Mira, el castigo de Dios, o lo que la gente llama castigo, es que cuando un hijo de él se porta mal, Dios le quita la protección y le caen muchas cosas que no tenían que caerle, porque de Dios jamás podrá venir el mal, porque Dios es bueno. El capítulo 14 del libro de Jeremías describe lo que nosotros llamamos castigo. Y en ese capítulo 14, léanlo por favor con tiempo en su casa. Jeremías dice: ¿por qué te has hecho como forastero que se retira para pasar la noche? Como valiente atónito que no puede librar. En pocas palabras, lo que ocurre cuando nosotros actuamos mal es que Dios quita lo que nos estaba cubriendo y nos alcanzan cosas que no tenían que alcanzarnos. Oiga bien, José también necesitaba su proceso, porque José era un muchacho inmaduro y consentido. Era un muchacho imprudente que contaba y decía cosas que no tenía que decir.
Si eran verdad o no, no era problema de los hermanos ni de más nadie. Y era un muchacho ingenuo. Y mientras los hermanos que estaban en su proceso, José también estuvo en su proceso. La diferencia del proceso de José y el proceso de los hermanos es que en cada situación que vivió José, Dios le daba una victoria inmediata. Dios le enseñaba, él aprendía, inmediatamente lo levantaba. El problema no es el proceso, el problema es aprender lo que Dios nos quiere enseñar en el proceso. Y cuando aprendemos y nos rendimos, Dios te levanta, te da el milagro y todo termina y sigue el camino, porque ahora viene otra bendición, otra gloria y otra victoria. El problema no son las dificultades, el problema es qué ha querido enseñarnos Dios con la dificultad. La vida es como una escuela. Cuando usted va a una escuela no puede pasar al siguiente año si no aprendió bien la lección. Y algunos que estamos en el mismo año y sin recreo porque no hemos querido aprender la lección. Pero yo creo que después de esta mañana hay una lección maravillosa que Dios está comenzando a bombardear nuestra mente y corazón. Y vamos a salir de aquí para el siguiente nivel, porque Dios va a ayudarnos a que este proceso sea para gloria y para honra de su nombre. El proceso de José también fue duro para darle lo que él necesitaba y para convertirlo en lo que Dios quería. Pero dése cuenta, lo venden los hermanos y lo llevan a casa de Potifar, pero en casa de Potifar le fue bien. Lo acusan injustamente, lo llevan a la cárcel, pero en la cárcel le fue bien. Encuentra gente en la cárcel, los conoce, va a Egipto y en Egipto le fue bien. No es que no tuvo problemas, pero cada problema lo llevaba a un estatus superior. Cada dificultad le hacía entender lo que Dios quería que él aprendiera y lo elevaba a otra promoción todavía más grande. El problema no es para destruirte, la dificultad no es para acabarte. La dificultad y el problema es porque Dios te quiere promover para llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y para allá vamos a ver el supremo galardón del cumplimiento de la promesa de Dios sobre nuestra vida. Para allá vamos. Pero hasta los buenos necesitamos nuestro proceso. Hasta José lo necesitaba. ¿Cómo es posible que José pasó por esto y por aquello? Él también necesitaba su proceso. Pero ¿cómo terminó José después de su proceso? Un hombre más entendido. Cuando tuvo a los hermanos enfrente, no se le salió por la boca: yo soy José. Ahora aprendió a callar delante de los hermanos. Algo aprendió durante todos estos años. Algo se aprende durante todos estos años. Y si no se aprende y si no lo aprende, prepárese que el proceso se va a alargar hasta que lo aprenda. Porque el problema no es el proceso, el problema es el aprendizaje del proceso. El proceso termina cuando finalmente ves lo que Dios quiere que veas. El proceso termina cuando finalmente haces lo que Dios esperaba hacía mucho tiempo que hicieras. Así que no te preocupes por esa dificultad o ese momento difícil que estás teniendo. Dios solo está preparando el siguiente peldaño para elevarte a un nivel más alto del que estás el día de hoy, porque el nombre de Jesucristo será reflejado sobre tu vida y sobre todas las cosas. Ahora óyeme bien cómo termina nuestra historia. Nuestra historia termina que José se encuentra con sus hermanos en el Egipto histórico de la Biblia. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que dice que los hermanos estaban igualitos. Igualitos. Hay gente que usted la ve en el tiempo igualita. Y por eso José los identificó rapidito. Y eso de igualito no es un elogio. Ay, tú estás igualito de joven del tiempo. No, no, no. Está igualito de fracasado. Está igualito del lugar. Igualito. Y José lo vio igualito. Yo le pido al Señor que la próxima vez que nos veamos, usted no me vea igualito. Yo conozco a Oliver hace creo que casi 10 años y yo no lo veo igualito. Preocúpese cuando usted lo ven igualito. A usted tienen que verlo mejor, no igualito. Cuando los hermanos vieron a José, dice que era el Señor de toda la tierra. Aquel muchacho que había sido razón de oprobio, de burla, ahora era el Señor de toda la tierra. Y estaba tan cambiado para bien
que ellos no lo reconocieron. Pero José sí los reconoció a ellos. Porque José estaba cambiado. José era un hombre inteligente, un hombre sereno, un hombre prudente. Vestía con una ropa que nunca se imaginó que podía vestir. Así que a ellos nunca le pasó por la mente que ese podía ser José. Pero cuando José vio a Adán, a Neftalí, a Rubén y al otro, la misma ropa, la misma cara, los mismos zapatos, estancados en el mismo sitio. Igualito, apenas lo vio, son los mismos. Diga conmigo, la próxima vez que nos veamos estaré en otro lugar. No me vas a reconocer, diga, no me vas a reconocer. Mire, uno tiene que venir y ver a las personas de tiempo en tiempo y de repente va notando los cambios. Pero si tú duraras mucho tiempo sin ver a alguien que entra en un proceso de bendición y Dios lo termina en victoria, tú vas a decir, ¿y es él? Porque Dios lo honra con bienes, con favores, con misericordia, lo rodea con su gracia y las cosas se convierten en una bendición. Yo no quiero ser el mismo la próxima vez que nos veamos. Ay, mira, el pastor igualito. Me llama igualito en cuanto a lo joven, pero en lo demás no quiero ser el mismo. Los hermanos no pudieron reconocer a José porque estaba tan cambiado para bien. Tan cambiado para bien. Aquellos 22 años le sentaron muy bien a José. Pero a ellos les dio duro. A ellos les afectó. Pero ¿sabe algo? El proceso hizo efecto. Los mismos que lo vendieron a él. José dijo, voy a ver si son los mismos por lo menos adentro. Vayan y tráiganme a su hermano. Me dicen que tienen un hermano menor. Sí, mi papá lo ama. Y hace años perdimos a uno y mi papá todavía llora su muerte. Dice la Biblia que Jacob guardó luto toda su vida. Toda su vida. Y cuando le dijo tráiganme a su hermano, no lo podemos traer. Esta vez no podemos hacer lo mismo. Habían cambiado. Ahora sí les importaba el dolor del padre. Y ahora sí les dolía que fuera a pasar lo que había pasado el otro. Mire, yo lloro leyendo esa historia. Porque José hablaba con ellos en el lugar. Y dice que él no se contenía y tenía que salir. Y gritaba llorando. Porque él decía, yo me imagino, no solo son mis hermanos, sino que Dios tuvo que darles duro para que ahora aprendieran a amar a mi otro hermano. Dios tuvo que golpearlos para que valoraran el dolor y el sufrimiento de nuestro Padre. Y luego que José se limpiaba las lágrimas, se lavaba la cara, venía otra vez y se paraba fuerte delante de ellos. ¿Cómo es la cosa? Síganme contando. Y ellos volvían otra vez a decirle, no podemos. Y finalmente cuando logra venir Benjamín, todos han leído la historia, que trata de dejarlo. Sale uno por allí y dice, no, déjame a mí, pero mi hermano déjalo que vaya. No voy a permitir que mi papá vuelva a sufrir como sufrió por José. Y fue el momento culminante cuando dice la Biblia que José no aguantó más y se echó a llorar y a decirles, yo soy José. Yo no me imagino aquella escena. Yo no me imagino aquello diciendo, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Si José lo vendimos. Pero me imagino a José diciendo, ya no los voy a seguir alargando más en esta prueba. Ellos cambiaron. Fueron 22 años de proceso. A Judá le fue bien mal. Y yo me imagino que cuenta la historia de Judá porque fue el mejorcito. Pero creo que a los demás le fue peor. Porque Judá fue el que salvó al final a José. Pero ¿cómo les habrá ido a los demás? Óigame esto. La gente sí cambia. Sí van a cambiar. Yo quisiera decirle, van a cambiar mañana. A algunos les va a tocar años. A algunos les va a tocar duro. Pero el tiempo no depende ni de Dios. El tiempo depende de nosotros. Voy a leerles el último versículo para concluir. Hay un pasaje en la Biblia que nosotros hemos utilizado durante mucho tiempo.
Y a veces no hemos logrado entender el principio maravilloso de Mateo 21, 43 y 44. Mateo 21, 43 y 44 menciona una expresión que está en la boca de la iglesia, del creyente común, y es la palabra quebrantamiento. Y cuando una persona sufre, uno dice, bueno, es un quebrantamiento por el que estoy pasando. Según lo que dice Mateo 21, 43 y 44, que se lo voy a leer, no es de la forma en la que lo hemos pensado. Dice, por tanto os digo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y les será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra, ¿cómo se llama esta congregación? Roca Eterna. El que cayere sobre esta piedra, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y sobre quien esta roca cayere, ¿qué le pasará? Será desmenuzado. Dios no quebranta. El Señor me quebrantó. Dios no quebranta. Dios no quebranta a nadie. La piedra es su palabra. Cuando tú oyes un mensaje, cualquier otro, Dios te coloca en una posición en la que la piedra, la palabra está allí. Y Dios lo que espera es que tú caigas sobre la piedra y te desmenuces y digas, es verdad, Señor, tengo que cambiar. Y Dios dice, está listo, no va a sufrir. Pero cuando tú caes sobre una verdad que Dios te enseña y no te quebrantas, Él te desmenuza. Dios no quebranta, Dios desmenuza. ¿Sabe quién se quebranta? Cuando yo oigo una verdad de bendición para mi vida, yo tengo la obligación, si no quiero ser desmenuzado, de quebrantarme. El quebrantamiento es un acto voluntario del ser humano. ¿Ha leído la parábola del alfarero del libro de Jeremías? Dice que él estaba haciendo en la rueda y dice que la vasija no la rompió, se le rompió, se le deshizo estando allí. Él nunca la rompe. Dios no quebranta. Dios te envía su palabra y Él espera que tú digas, Señor, me rindo, Señor, me quebranto, tienes razón, voy a cambiar. Mire, quebrantarse no es llorar. Quebrantarse es el reconocimiento de una verdad poderosa de parte de Dios que produce un cambio circunstancial en mi vida, un antes y un después en lo que estoy haciendo y en lo que soy. Eso es quebrantarse. Es decir, cada vez que el pastor predica, usted tiene la opción de quebrantarse como un acto voluntario y personal. Pero si usted dice, bonito mensaje, está bien, Dios me le bendiga, y se fue igualito, prepárese, porque Dios a usted no lo va a quebrantar. Usted debió quebrantarse. Si no se quebrantó, Dios lo va a desmenuzar. Porque dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere será desmenuzado. Yo no sé si yo tenga la posibilidad de ponerles un ejemplo. Creo que no. Pero si yo dejo caer esta copa, que no lo voy a hacer, ¿qué ocurriría con la copa? ¿Qué le pasa? Se rompe, se quebranta. Se quebranta. En el mundo, o la visión que hay de las cosas, es que cuando algo se rompe no tiene valor. Pero en el Señor, cuando algo se rompe, es cuando realmente cobra valor. Puedes llorar, pero recuérdate que quebrantarte no es llorar. No es el cuento del hermano que les eché al principio, que lloró porque decía que Dios le había quitado la mentira y era más mentiroso que nunca. Es cuando realmente tú dices, ya se terminó, no voy a seguir en esto, no voy a seguir actuando de esta manera. Señor, ya sé que no es lo que tú quieres para mi vida. Voy a empezar a cambiar, voy a empezar a hablarle bien a la gente, voy a dejar la mentira, voy a dejar la envidia. Eso que dicen es verdad, no quiero ser así. Y tú comienzas en eso.
y el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades viene en tu auxilio y te ayuda porque tú te quebrantaste voluntariamente. Pero si yo agarro esa copa y la pongo en el piso y agarro una piedra, una vez yo lo hice en la iglesia y se lo enseñé a los hermanos como una forma gráfica, y le dejé caer la piedra encima. Quebrantarse, todavía algo se puede armar quebrantado. ¿Sabe qué es difícil de armar? Algo desmenuzado. Porque cuando la piedra cae sobre la copa, los pedacitos que generan son tan chiquitos, tan chiquitos, tan chiquitos, que volverlos a pegar solamente Dios. Nunca olvides esto: Dios no quebranta a nadie. El quebrantamiento es el acto voluntario. Señor, me estás hablando. ¿Sabe qué es quebrantarse? Cuando tú dices, Señor, me estás hablando. Señor, necesito cambiar mi manera de ser. Señor, tanto dolor de cabeza que le he dado al pastor, a la iglesia, a mi esposa, a mis hijos, por esta actitud. Y yo siempre he corrido y digo que los demás son los culpables. Quebrantamiento es cuando dejas de buscar culpables y comienzas a decir, conmigo va a comenzar todo lo que ahora Dios tiene que hacer. Quebrantamiento es cuando sí, muchas veces llegas a llorar porque te das cuenta que eres confrontado a la realidad de las cosas que tú estás haciendo que no debes seguir haciendo. Y tú sales de allí diciendo, ya no voy a seguirlo haciendo. Quebrantamiento es un acto voluntario. Quebrantamiento es caer sobre la verdad, caer sobre la roca, caer sobre la palabra y decir, ya entendí, Señor, no necesitas darme fuerte ni golpearme. En ese momento, al quebrantarte, Dios te hace como la vasija del alfarero y te reconstruye mejor de lo que eras. Pero desmenuzamiento es dolor, es sufrimiento, es angustia. Desmenuzamiento fue lo que le pasó a Judá. Quebrantamiento fue lo que le pasó a José. José se quebrantó, pero a los hermanos de José los tuvieron que desmenuzar. Yo le quiero preguntar ahora, ¿qué prefiere usted? Quebrántese. Quebrántese usted. Esa canción que antes decíamos, quebrántame, dice, no, yo no te voy a quebrantar. Ahí está mi palabra, quebrántate tú. Yo te envié mi palabra, yo te estoy hablando, quebrántate tú. Mi palabra es para que tú voluntariamente decidas quebrarte y decir, ya, quiero que me vuelvas a hacer. Ah, no quieres, tranquilo, no hay problema, te espero en la bajadita, te espero en la esquina. Chocas el carro, se te va la mujer, te cae un chaparrón, no tienes, y empiezan a pasar cosas que tú dices, ¿qué está pasando? Dios dice, te estoy desmenuzando. ¿Sabe qué es lo hermoso en medio de lo malo? Que ambos son expresiones de amor del Padre eterno.